gerenciar lo humano no es controlarlo. Yo defino la fragilidad humana como la conciencia que tenemos de que solos no podemos, que necesitamos del otro. En ese ejercicio de entrar en un proceso de comunicación con un otro, no es mirar quién tiene la razón. Sí, se trata de construir un conocimiento entre los dos. De como cuál es el aporte para el uno y para el otro. Exacto. Son como dos perspectivas en que uno normalmente cuando se relaciona se puede enfrentar. Dejo que me llenen mi banco de información, mi memoria con más información, o dos, que yo me pongo en el papel, ¿qué voy a aprender aquí? Normalmente cuando uno charla con alguien no se pone en el papel, normalmente de qué voy a aprender. Sí, yo tengo que arrancar siempre pensando que voy a escuchar cosas con las que no voy a estar de acuerdo. Antes hay valor ahí. Sí, si entonces todo estuviera de acuerdo, ¿qué valor va a haber? Exactamente. Sí, no se trata como de medir la proporcionalidad de qué tanto creciste tú, qué tanto creciste yo, y de acuerdo a eso nos compensamos, sino unámonos y veamos a ver qué sale de eso. Sale ahí. ¿Qué es una comunicación retadora? Es una comunicación que después de haberse dado, yo salgo viendo cosas que antes no veía. Sí, no como satisfaciendo nuestros egos, no. Porque finalmente muchas veces uno busca eso en las comunicaciones. Exacto. A ver, yo voy a decir algo para que usted me valide lo que yo digo. Exacto. ¿Y qué aprendió después? ¿Y qué aprendió después de eso? Exactamente. ¿Aprendió algo? No aprendió nada. Yo tengo que entrar en un diálogo con un otro, con una actitud, con la actitud de dejarme cuestionar. Oye, ¿y cómo se bajarían los niveles de estrés en las comunicaciones si uno se acerca así? Claro. Porque entonces uno no va con la atención de que tengo que cambiar, tengo que decir algo, tengo que ser algo que llame la atención, ya tengo que ser como un ser como especial. No, sino, oiga, tengo que ser lo que yo soy. Y siendo lo que yo soy, a ver a qué me enfrento y cómo aprendo de esa relación. Si quiere cambiar, no cambie. Yo cambio no en la medida en que dejo de ser, en la medida en que tomo conciencia de lo que soy. En los cursos que tenemos en la escuela empezamos por ejemplo el primer módulo, desenchúfate. Hay que desprogramarnos para reconocer todas esas respuestas mecánicas que habitualmente tenemos, que no son producto de nuestra originalidad, de lo que somos desde el fondo de nuestro ser, sino son producto de una programación. Una programación que está ahí, que no nos permite ni siquiera a veces ni vernos cómo es que funcionamos, sino que funcionamos tan mecánicamente que no nos damos cuenta que somos robots. Entonces empezar por ahí, como quitar toda esa cantidad de hacer ver esas respuestas mecánicas que hay en nuestras maneras de actuar. Aquí Raúl nos está invitando a amar el conflicto. En el sentido de que el resultado del conflicto es mayor cercanía. Hola, hoy en este podcast tenemos un invitado especialísimo, un psicólogo, Raúl Nieto Echeverry, una persona con más de 40 años de experiencia que nos va a regalar mucho valor, hablándonos acerca de cómo conversar más eficazmente con otros, cómo ejercer efectivamente un liderazgo, cómo desarrollar nuestra autonomía. Esos 3 temas los vamos a dividir en 3 videos diferentes porque están llenos de riqueza, llenos de valor, y nos parece fundamental poder ir entregando poco a poco dosis moderadas esta información tan relevante. Raúl nos va a enseñar en el primer video cómo conversar de manera eficaz, cómo crear conversaciones que sean poderosas. Él las nombra conversaciones retadoras, que en la diferencia aprendamos del otro. Esta es una oportunidad para que tú conozcas cómo comunicarte y crear impacto en los demás, pero primero aprendiendo a estar abierto, a comprender lo que el otro tiene en su cabeza, no a imponer lo que tú quieres decir con tus ideas, a que en la diferencia construyas, a que en el error construyas, a que en la imperfección construyas, a que en lo irracional construyas. ¿Cuál es la actitud entonces que nos van a invitar a tener el día de hoy? A que nos dejemos cuestionar y descubriremos qué significa verdaderamente cambiar. Que lo importante no es el resultado, sino lo importante es el proceso durante el cambio y a tomar conciencia durante ese proceso de cuáles son nuestros límites y, como dice hermosamente Raúl, en qué certezas estoy atrapado. Descubriremos entonces en este video cómo se gerencia el humano, útil para una organización, útil para una familia, útil para relacionarnos en un ambiente social. Y por favor, déjanos tus comentarios al final del video, que sin duda nos van a ayudar a todos en esta comunidad a crecer como seres humanos. Y te recordamos suscribirte a nuestros videos.
que hagas clic en la campanita para que no te pierdas ninguna de estas conversaciones poderosas que estamos teniendo con nuestros invitados. Conversaciones que nos van a ayudar a desarrollar nuestros potenciales, a ir más allá de nuestros límites, a desplegar nuestros talentos, a elevar nuestros niveles de conciencia para que vivamos nuestros propósitos más elevados como humanos. Estamos entonces con Raúl Nieto Echeverry. Él es psicólogo, gestor de cambios a nivel personal y a nivel organizacional, en ambos frentes, ¿cierto? Sí, señor. Él es un investigador del humano, bueno, y escritor, que es lo que estábamos empezando aquí a conversar, que ya como que no nos aguantábamos y empezamos antes de esta presentación. Y escritor de unos libros que con los solo nombres, pues uno puede imaginarse muchas cosas. Sí. Como, por ejemplo, La gerencia del humano, el arte de lo irracional. Sí, La gerencia del humano o el arte de lo irracional. Ese fue el primer libro que publiqué bajo la pregunta de cómo afrontar la tarea de gerenciar lo humano. Y tal vez el primer acercamiento es gerenciar lo humano supone un acto de acercarse a lo irracional. O sea, uno le puede meter razón, lógica, paso 1, paso 2, paso 3 a la tarea de gerenciar lo humano. Y esa es una pregunta. Y la otra es, gerenciar lo humano no es controlarlo. Por eso hablamos de lo irracional. Gerenciar lo humano es permitirle al humano que se mueva, ¿sí?, a pesar de que se aleje de lo que yo deseo en términos de gerencia, por ejemplo, en términos de organización. Estamos frente a 40 años de experiencia aquí. Y sin duda alguna esto es lo que buscamos en este podcast, que tengamos personas con un trasfondo grande, una experiencia grande y también que nos hagan ver las cosas de formas diferentes, ¿no? Tienes, por ejemplo, un libro que se llama A patear la lonchera. A patear la lonchera. Ese es prácticamente el último libro que escribí. Ese libro viene como consecuencia del segundo, que se llama El sentido del cambio y lo irracional. O sea, primero fue la gerencia del humano y lo irracional. Luego el porqué, sí, el sentido del cambio y lo irracional. Y el tercero es A patear la lonchera. Sí. ¿Y cómo fue ese proceso? Empezamos por ahí. O sea, ¿por qué esos libros? ¿Qué te motivaron a escribir esos libros? Bueno, que eso nos puede decir mucho. El tema, para mí, todo sucede por lo humano. ¿Sí? Todo sucede por lo humano. Para bien, para mal, ¿sí? Para donde suceda, ¿sí? Lo que suceda tiene que ver con nuestra dimensión humana. Entonces, esa ha sido como mi guía. Eso es lo que yo siempre he querido desarrollar en términos de lograr que las cosas se den, ¿sí?, sobre todo bajo un concepto que para mí es fundamental, bajo el concepto de que no nos hagamos daño. ¿Sí? Bueno. Que es la guía también para mí, que es fundamental, es decir, es el tema de la convivencia, del logro de la convivencia, pero un logro de la convivencia fundamentado en la tarea de no hacernos daño. Bueno, hoy lo que queremos es conversar un poco del humano, un poco alrededor del cambio en lo humano, pero también en lo organizacional. Okay. Un poco alrededor para precisar la convivencia, tiene que ver con la comunicación eficaz, comunicación efectiva. Entonces un poco también el tema de la comunicación. Okay. Un poco lo que me gusta a ti, ¿cómo es que tú lo dices? Las conversaciones... Retadoras. Sí. O sea, cómo tener conversaciones que sean aportantes, supongo, para la convivencia. Tú estabas empezando ahorita, antes de iniciar, a hablarnos de la importancia de no rendirnos. Sí, en estas de no abandonar. De no abandonar, de no salir corriendo, de entender un porqué y para qué se vincula uno, crea uniones en todos los frentes laborales, amistad, pareja. Sí, para mí la comprensión del humano, el asumir mi humanidad, lo voy a poner así, decir, ¿cuál es nuestra tarea? Yo tengo una frase que escuché alguna vez, no conozco el autor, lo he intentado googlear, como dicen, pero no lo he podido encontrar, y la frase para mí también ha transformado. Hay como 4 frases que han transformado mi vida, una es esta, ¿sí? No venimos del humano, vamos hacia el humano. Sí. Eso me acuerda de Nietzsche, que dice que el ser humano es una cuerda extendida entre el animal y el superhombre. Entonces vamos hacia el humano realmente, pero venimos del animal. Sí. En ese sentido, entonces, nuestra tarea, ¿sí?, aquí en la vida, por llamarla de esa manera, es hacer posible el humano. Pero ¿con dónde nos enredamos? Pensamos que el tema de hacernos humanos supone ser dioses
acercarnos a todas las soluciones, a encontrar todas las respuestas, a tener todas las oportunidades, a convertirnos en dioses. ¿Y tú qué crees? Por eso ahí estoy un poco en contra de nuestro amigo Yuhari, ¿cómo es? El que escribió desde Animales a Dioses. Ah, no, es que si entramos, Bueno, yo la verdad de ese autor no quisiera conversar aquí. Bueno, ok. No, pero podemos hacerlo. Pero leí. Pero sí Hay que leerlo. ese está en otro planeta. Sí. No, porque estamos negando a Dios, estamos hablando de Dios. Bueno, Exacto. es que cómo uno no va a hablar de Dios en lo Exacto. humano, Pero la entonces, divinidad, exacto. pues. Es decir, pero la dimensión, en esto por eso no significa negar lo humano, significa que para nosotros nuestra tarea aquí, es decir, Dios nos trajo aquí para hacer posible el humano, desarrollar nuestra humanidad. Y el desarrollo de nuestra humanidad tiene una condición, reconocernos frágiles. Sí, O sea, en el necesitados del otro. Esa es la fragilidad. Yo defino la fragilidad humana como la conciencia que tenemos de que solos no podemos, que necesitamos del otro. Porque cuando eso olvidamos, ¿qué pasa? Pues el tema de la comunicación, por ejemplo. Si el tema de la comunicación se convierte en un ejercicio de imponer al otro mis ideas, de cómo convencer al otro. Y para mí el tema de la comunicación nada que ver con eso. Entonces, construcción conjunta. Es una construcción conjunta, es una construcción, además que conjunta no es 50 y 50, un 70 y un 30, esos porcentajes. ¿Te acuerdas de ese ejercicio que ve uno, esa tira cómica o ese dibujo donde hay una persona que encuentra, para uno ve un 6 y para el otro ve un 9? Uh-huh. ¿Sí? Sí. Entonces yo hago ese ejercicio y pregunto, ¿quién tiene la razón? Y la respuesta primera que me dan allí es ambos. No puede, porque si colocamos esta como una respuesta, ¿sí? Usted ve 6, yo veo, no, está bien, entonces aquí listo, entonces ponemos punticos y rayas entre nosotros, ¿sí? Y nada que ver, yo no se me da con mi 9, yo no me meto con su 6, ¿sí? Y nos quedamos en esa dimensión, es un poco el mundo que hemos construido hasta ahora, de puntos y rayas. Ahora, ¿de qué se trata? Dice la siguiente respuesta, no, uno de los dos. Porque hay más argumentos, él sabe quién pasó y qué escribió, entonces es un 6, ¿sí? Pero se nos olvida que la construcción del conocimiento también es una construcción social, que yo no puedo construir el conocimiento solo, ¿sí? Lo construyo con otro, ¿sí? Y siempre está respondiendo a las condiciones. O sea, ahí también entramos en una relatividad. Y la tercera respuesta poco me la dan, y es ninguno de los dos. En ese ejercicio de entrar en un proceso de comunicación con un otro, no es mirar quién tiene la razón o quién impone mejores argumentos y más científicos y más objetivos y más medibles. Sí, se ¿no? trata de construir un conocimiento entre los dos. De como cuál es el aporte para el uno y para el otro. Exacto, entonces uno podría ver en un 6 un candado abierto o un gancho. Entonces, ¿cómo construimos eso? En nuestros procesos de negociación, muchas veces caemos en esa idea, ¿no? En las negociaciones que hemos tenido en nuestro país, ¿sí? Muchas veces pensamos que, bueno, hay que poner, ¿sí?, unas condiciones y entonces ponemos una raya y si ustedes tenemos estas condiciones y entonces cedemos, ¿no? Es el juego de ceder, ¿sí? Es el juego de negociar. Como tú que me das, yo que te doy. Exacto, y entonces, bueno, sí, aquí y tal, y ponemos condiciones y mil cosas más. Para mí un ejercicio de negociación, un ejercicio profundo de comunicación es un ejercicio donde construimos algo, ¿sí?, diferente. Y ahí aparece el contexto de cambio. Sí, no se trata como de medir la proporcionalidad de qué tanto creciste tú, qué tanto creciste yo y de acuerdo a eso nos compensamos, sino unámonos y veamos a ver qué sale de eso. Sale ahí. O sea, un país diferente, ni medio capitalista, pues ponernos en este término, ni medio socialista, ni nada por decirlo, no. Es decir, ¿y arranca a partir de qué? Y ese es para mí el tema de la comunicación. Yo tengo una hipótesis que deberíamos uno trabajar para cuando entra en un proceso de comunicación con alguien, ¿sí? Yo tengo que arrancar siempre pensando, ¿sí?, que voy a escuchar cosas con las que no voy a estar de acuerdo, ¿sí? Antes hay valor ahí. Sí, si entonces todo estuviera de acuerdo, ¿qué valor va a haber? Exactamente. Y entonces entramos, por eso hablo de comunicaciones retadoras. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué es una comunicación retadora? Es una comunicación que después de haberse dado, yo salgo viendo cosas que antes no veía, haciendo cosas, sintiendo cosas que antes no veía. Sí, no como satisfaciendo nuestros egos, No. porque finalmente muchas veces uno busca eso en las comunicaciones. Exacto.
a ver, yo voy a decir algo para que usted me valide lo que yo digo. Exacto. ¿Y qué aprendió después? ¿Y qué aprendió después de eso? Exactamente. ¿Aprendió algo? No aprendió nada, porque uno termina siguiendo sigue haciendo lo que antes hacía. O sea, una comunicación retardada es una comunicación donde se genera algún cambio en mí, si comienzo a ver cosas que antes no veía. Lo cual supone una condición que es fundamental, ¿sí? Yo tengo que entrar en un diálogo con un otro con una actitud, con la actitud de dejarme cuestionar. Y eso no es lo habitual es más bien yo te cuestiono. Yo me argumento, ¿no? Ahora sí vamos a hablar, ¿no? Yo trabajo como psicólogo, ¿sí? Y eso tiene otra ramita también por allá. Yo sostengo que los psicólogos somos psicólogos clínicos donde estemos, en una organización, en un grupo, en lo que sea, ¿sí? Por lo tanto, para mí, muchas veces yo trabajo con parejas que tienen problemas en sus relaciones. La mayoría de las veces esas parejas se sientan conmigo allí con una actitud, llegan, ¿no? Con conflictos graves, complicados, dolorosos para ellos, ¿sí? Con la actitud de, mira, vean, yo vengo aquí para que usted lo convenza, ¿sí? O la convenza de lo equivocada que está, o de la actitud negativa que tiene. La sorpresa que se llevan es grande después de un proceso, es que cuando uno entra en un proceso de comunicación, de lo que me voy a dar cuenta es de lo que está pasando en mí. ¿Sí? ¿Cuáles son mis fragilidades? ¿Dónde están mis fragilidades? Y la base del desarrollo humano es eso, ¿sí? Es nuestra fragilidad. A partir de nuestro error. No, ahí sí, bueno, vamos a volver a Harari. Es dioses, no que somos dioses, que le apuntamos a ser dioses, sino que empezamos siendo frágiles, podemos desarrollar ciertas cualidades que uno llamaría divinas. Sí. Pero llegar a ser dioses es como negar que la voluntad, o sea, es como dulce es mi voluntad o dulce es la voluntad de la divinidad. Exacto. O sea, vivimos en un mundo donde como que ahora todo es dulce es mi voluntad y nos olvidamos de la voluntad del de arriba o la divinidad o la inteligencia infinita, como la quiera llamar según la... Y que definitivamente, es decir, es que si yo me comienzo a pensar Dios, ¿qué es lo primero que hago? Matar a ese Dios. Exactamente. Eso es lo que están haciendo hoy tantas corrientes filosóficas, psicológicas de desarrollo humano, precisamente, de que el paso 1, paso 2, como para que usted precisamente crea que lo puede todo y que puede crear todo. Y como que entonces, ¿dónde quedó el arquitecto de este universo? Y se nos olvida, que somos criaturas. Eso. Que somos creados. Entonces, de alguna manera, ese es el sentido de lo que nos permite hacer. ¿Qué es lo que permite lo comunitario? ¿Sí? Lo comunitario, lo que permite lo comunitario es mi fragilidad. Es decir, es la conciencia que solo no puedo. Eso. De que requiero del otro. ¿Sí? ¿Y qué es lo que requiero del otro? Su diferencia. Es decir, me implica entrar en comunicación. Porque la base de la comunicación es la diferencia. Oye, ¿y cómo se bajarían los niveles de estrés en las comunicaciones si uno se acerca así? Claro. Porque entonces uno no lleva con la atención de que tengo que cambiar, tengo que decir algo, tengo que ser algo que llame la atención, ya tengo que ser como un ser como especial. No, sino, oiga, tengo que ser lo que yo soy. Y siendo lo que yo soy, a ver a qué me enfrento y cómo aprendo de esas relaciones. Y de la diferencia, ¿no? Es decir, en un mundo donde todos pensáramos, sintiéramos y actuáramos igual, la comunicación no sería necesaria. Ahí empezamos a ser también, ya que lo tocamos ahorita en la creatividad, ¿no? Empezamos a ser verdaderamente creativos. Exacto. Cuando enfrentamos la diferencia, cuando enfrentamos la incertidumbre. Porque me estoy saliendo de mi punto de vista, me estoy saliendo de mi... ¿sí? La frase, no sé si aquí es entrar en un terreno... Hablemos de frases, tú dices que hubo 4 frases que te transformaron y han cambiado tu vida, ya por ahí nos dijiste una, de pronto nos puedes contar otras. Sí, mi fuerza está en la debilidad, en mi debilidad. Es un poco, no es literal, es la de San Pablo. Sí. La de San Pablo, ¿sí? Mi fuerza está en mi debilidad. Excelente. Esa es una frase que me dice. Uno de los propósitos de las ciencias físicas ha sido el de proporcionar una imagen exacta del mundo material. Uno de sus logros ha sido el de probar que esta meta es imposible. O sea, esa frase me transformó. Ahí fue cuando entré en el tema de incertidumbre. En ese libro que fue bestseller hace muchos años, se llama El ascenso del hombre. Se me escapa el autor en este momento. Brunowski.
Brunowski es un físico judío, ¿sí? Que por allá por los años 80, 80 y pucho, sacó ese libro, se llama El ascenso del hombre. Entonces, uno de los propósitos de las ciencias físicas ha sido el de proporcionar una imagen exacta del mundo material. Uno de sus logros ha sido el de probar que esta meta es imposible. Entonces nos mete en el tema de la incertidumbre, o sea, del tema de conocer. Conocer no es conocer cómo las cosas son. Conocer es conocer cómo conocemos. Cuando yo conozco, yo no estoy conociendo afuera. Cuando yo conozco, estoy conociendo cómo conozco. O sea, cuáles son mis barreras, cuáles son mis puntos de vista, en qué certezas estoy atrapado. Eso, ¿en qué certezas estoy atrapado? Entonces, el tema de exacto. Entonces, cuando yo entro, y eso, por eso uno podía juntar todo eso, ¿no? ¿Qué significa cambiar? Sí, a ver. Uno diría cambiar es pasar de A a B. Falso. No es. ¿Qué es cambiar entonces? Cambiar es lo que se da entre A y B, en esa caja negra. El proceso. El proceso. Es decir, esa es la pregunta, ¿sí? Yo estoy A, ¿sí? Muchas veces las organizaciones dicen, bueno, estamos en A, tenemos dificultades, las ventas, no sé qué, la economía, las finanzas, el mercado, la competencia, ¿sí? Necesitamos cambiar, ¿sí? Entonces tenemos que pasar a B, diseñan B. Entonces, una organización no sé qué, con todas las características abiertas al mercado, con todas las condiciones, ¿sí? Y piensan que el proceso es negar A, dejar de ser A. Entonces, sí, listo. Entonces nos vamos a trabajar todo el concepto de dejar de ser. Y imposible es que para nosotros, los seres humanos, y todo lo que tiene que ver con nosotros, es imposible dejar de ser. Entonces, ¿de qué se trata ese ejercicio? Entonces, dejar de ser no. Es decir, yo cambio no en la medida en que dejo de ser, en la medida en que tomo conciencia de lo que soy. Entonces es una frase que he venido yo acuñando también de alguien que no conozco su autor, pero ya que parece como mía, dice, si quiere cambiar, no cambie. Entonces, ¿qué significa no cambie en esa expresión? ¿Sí? Tome conciencia de lo que es. Y aquí podemos poner un ejemplo muy sencillo para demostrar eso. Creo que tiene que ser un alcohólico para dejar de ser alcohólico. Aceptar que es alcohólico. Reconocer que es alcohólico. Pero ¿qué significa para un alcohólico reconocer que es alcohólico? No es decir, bueno, soy alcohólico, sí, soy alcohólico. No, es reconocer su irresponsabilidad, sus miedos, su ego, su O sea, cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestra forma de tomar decisiones. Mis fragilidades. Sí, bien. O sea, el ejercicio de cambiar es el ejercicio de reconocernos frágiles, incapaces, débiles, ¿sí? Claro, eso supone todo un tema de rompimiento con nuestro mundo de hoy, que es la perfección, ¿sí? Que es lo que nos impulsan tanto. Y aparecer pues en redes sociales, en los mejores lugares del mundo, con los mejores autos y los mejores vestidos y marcas, ¿sí? Porque se trata de la perfección. Pero uno se mete en estas vidas, ¿sí? Y lo que ve que es fragilidades por todas partes. Entonces, la tarea de cambiar ¿cuál es el ejercicio para una organización? ¿Sí? Creo que tiene que hacer una organización para cambiar, entrar en el reconocimiento de sus fragilidades, de lo que es. No hay trabajo, que el trabajo en equipo, que el liderazgo, que la comunicación, que el tema de la motivación, que el diseño de la estructura, que el diseño de los procesos, que la cultura, que el ejercicio de los valores. Sí. Esa es la pregunta. Reconocer cómo están, mostrarles, como dicen, frente a un espejo, mostrarles cómo se encuentran. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo en algún ejercicio que hice con alguna organización, jugamos con eso. Entonces les dije, vamos a comprar espejos y vamos a colocarlos en muchos sitios de la organización. Y el mensaje es ahí, es decir, veámonos como somos, no como queremos ser, como deberíamos ser, como somos. Sí, pero ahí es donde, qué tan difícil es hacerlo, porque es claro. Que uno no sabe cómo verse, mejor dicho, y ahí es donde toca mirar, pienso yo, entrar a estudiar más a fondo de qué trata el humano, cómo funciona la mente, cómo es que uno toma decisiones, cómo funcionan las emociones,
cómo las emociones me manipulan, cómo, por ejemplo, que es lo base número uno, cómo automáticamente respondo cuando algo me llega, o sea, tengo Exacto. respuestas mecánicas. Que es un ejercicio de mirar cómo los seres humanos tomamos decisiones, ¿sí? Desde nuestras propias perspectivas, que es lo que tú estabas diciendo Sí, ahora. Exactamente. en los cursos que tenemos en la escuela, empezamos, por ejemplo, el primer módulo, desenchúfate, o recrearse, o simplemente desprogramación. Hay que desprogramarnos Sí. para reconocer todas esas respuestas mecánicas que habitualmente tenemos, que no son producto de nuestra originalidad, de lo que somos desde el fondo de nuestro ser, sino son producto de una programación. Sí, sí. Una programación que está ahí, Sí, sí. que no nos permite ni siquiera a veces ni vernos cómo es que funcionamos, Bueno, sino exacto. que funcionamos tan mecánicamente que no nos damos cuenta que somos robots. Sí, Entonces, sí. empezar por ahí, como quitar toda esa cantidad de hacer Entonces, ver esas respuestas mecánicas sí, que hay en nuestras maneras de exacto. actuar. Eso supone conflicto. Necesariamente, Un conflicto necesariamente. Y entrar en conflicto conmigo mismo. Eso, Que es otra cosa que la sociedad nos está vendiendo como negativo, ¿no? No al conflicto. Claro, por nuestras experiencias negativas del mismo conflicto. Es decir, cuando yo hablo de una comunicación retadora, estoy poniendo una condición, ¿sí? Vamos a entrar en conflicto. Si tú me vas a decir cosas con las que yo no voy a estar de acuerdo, yo te voy a decir cosas con las que no vas tú a estar de acuerdo, y de lo que se trata aquí no es quién argumenta mejor, quién tiene los mejores datos, la mayor cantidad de información, ¿sí? Sino que estamos dispuestos a dejar que el otro me critique. Aquí Raúl nos está invitando a amar el conflicto. A amar el conflicto. Amar el conflicto en el sentido de que el resultado del conflicto es mayor cercanía. Es decir, hemos entrado en el conflicto, ¿sí? Como elemento que nos acerca al otro. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Cuando esto que llamamos conflicto nos aleja, ¿sí? ¿Qué ha pasado? Es el manejo que le hemos hecho. No porque alguno quiere imponerle al otro más de lo que, ¿sí? Quiere siempre argumentarle más, ¿sí? Convencerlo. Por eso el tema no es convencer. Tú me estás diciendo, cuando tú me dices cosas que a mí no me parecen, ¿cuál es la invitación que tú me estás haciendo? A que yo revise. Es decir, la pregunta es esta. Cuando yo entro en un proceso de comunicación y el otro me dice cosas que a mí no me gustan, la pregunta no es, ole, venga, argumenteme, a ver, convénzame, mire a ver porque usted está diciendo cosas que a mí no me parecen, que es el diálogo tradicional que mantenemos. No, la respuesta inmediata debe ser, ole, déjeme ver, ¿qué hay en mí? ¿Qué conceptos, qué ideas, qué valores, qué creencias, qué supuestos tengo en mí que me impiden ver lo que tú estás viendo? Entonces yo hago un ejercicio, ¿sí? ¿Qué si yo te dijera que esta pared es de color negro? Entonces la respuesta es, estás loco. Sí. Si yo insistiera y te dijera, no, es de color negro. Te dicen, no, pero dame argumentos. Ah, bueno, muy bien, entonces tomo este color negro que está acá y te lo pongo. ¿Tú qué vas a ver? No, eso sigue siendo blanco, señor. Entonces, aquí entramos en ese diálogo y pensamos que el ejercicio es convencer. Ahora, la pregunta cuando el otro me dice cosas que yo no estoy viendo, cuando el otro se para frente a mí y me dice, esa pared de color negro, cuando yo la estoy viendo blanco, la pregunta es, no, arguménteme sus razones, no. Vale, ¿qué hay en mí que me impide ver lo que el otro está diciendo? ¿Qué conceptos, qué ideas, qué actitudes, qué historia hay en mí, ¿no es cierto? ¿A qué estoy aferrado? ¿Cuáles son mis miedos, ¿sí? Que me impiden ver eso que el otro me está mostrando. Y de lo que se trata no es estar de acuerdo, ¿sí? No, lo convencí, no. Es darme cuenta, tomar conciencia. Y si el otro hace lo mismo, porque el otro debería estar haciendo lo mismo, ¿sí? Oye, ¿por qué el otro me está diciendo que es blanco cuando yo lo veo negro? Es como, yo lo que entiendo de lo que tú estás mencionando, permíteme, es como cambiar la forma como yo me pongo frente a ti a escucharte cuando tú me quieres decir algo. Sí. Porque normalmente de pronto cuando uno está acostumbrado por la educación a que cuando uno le dicen algo uno debe grabar la información en su memoria, sí, y ver de pronto actualizar de pronto su información, sí, con otra, y ver, compararla de pronto con la que yo tengo y ver a ver yo qué te digo a ti. Está uno como muy desde el lado plano del humano, que es utilizar solo la memoria. No estoy
no estoy como en la posición de, bueno, ¿yo qué voy a aprender? ¿Yo cómo voy a evolucionar de esta conversación? ¿Será que de esta conversación yo voy a elevar mis niveles de conciencia? Son como dos perspectivas en que uno normalmente cuando se relaciona se puede enfrentar. O sea, uno, cuando simplemente entonces dejo que me llenen mi banco de información, mi memoria con más información, o dos, que yo me pongo en el papel, ¿qué voy a aprender aquí? Normalmente cuando uno charla con alguien no se pone en el papel, normalmente de qué voy a aprender. Sí, y ahí has tocado un tema, Alejandro, que me parece fundamental, el tema del aprender, de lo que supone y de lo que significa para nosotros aprender. Primero, aprender no es repetir, ¿no? Tú lo acabas de decir, no es repetir. ¿Sí? No es memorizar. No es memorizar, no es nada que ver. Yo muchas veces, te voy a poner un ejemplo, ¿sí? Después de un proceso de aprendizaje, ¿sí? Yo pregunto a mis estudiantes, díganme una cosa, ¿qué de esto, ¿sí? piensan ustedes es posible de aplicar? La mayoría de las veces me dicen, no, es imposible, ¿sí? Esto no se va a poder, ¿sí? No, esto es muy ideal. Y yo inmediatamente les digo, esa es la respuesta que yo quería escucharles. Porque ahí han entrado en la zona de aprendizaje. Entrar en la zona de aprendizaje significa abandonar lo que yo sé. ¿Qué es lo que me pide aprender? Lo que yo ya sé. La frase esta que te mencioné ahora, ¿no? Uno de los propósitos de las ciencias físicas ha sido de proporcionar una imagen exacta del mundo material. Uno de sus logros ha sido de probar que esta meta es imposible. Es decir, el tema es la incertidumbre. Yo entro en un proceso de aprendizaje cuando salgo diciendo, pues máquina, no tengo ni idea. Ahí estoy, porque de ahí para adelante la tarea es tuya, no es del maestro. Porque si sigo pensando que es del maestro, ¿me voy a qué? A limitar a lo que él me diga. Me voy a quedar con sus planteamientos. Y la invitación de todo maestro siempre es a salir. Lo dicen, ¿no es cierto? Superar al maestro. Del maestro. Pasa que tenemos no tantos maestros en el sistema educativo, sino tenemos profes que rellenan nuestras memorias de información. Y no maestros que realmente dejan huella y que hacen que la persona dé lo máximo de sí o dé mucho más de sí. Sí, siempre como una invitación, ¿no? Nunca como una imposición. Espacio de aprendizaje pues siempre es un espacio. No impone. Es un espacio, o sea, permite que el otro niegue lo que el maestro está diciendo. Pelee con el maestro, ¿sí? Insulte al maestro. Bueno. Por así pues, con buenas maneras, ¿no?